Vamos a hablar de la situación política de América Latina y el Caribe. En esta sección nos acompaña Consuelo Ahumada, PhD en Ciencia Política, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. Muy buenos días, profe Consuelo. Bienvenida a Encuentros Pedagógicos y queremos que entremos en materia de una vez. ¿Cómo está esa situación política de la que nos quieres hablar esta mañana? Buenos días, Andrés. Un saludo también para todos los compañeros y compañeras de Encuentros Pedagógicos. Un saludo especial a las compañeras del colectivo Malú aquí presentes y nos están escuchando. Bueno, yo quiero dedicar unos minutos a hacer el análisis de esa situación, pues muy rápido, a partir de dos hechos muy significativos que tienen mucho que ver también con Colombia, con la política exterior de Colombia, por supuesto relacionados con lo que ha sido el carácter de este gobierno de extrema derecha del uribismo en cabeza de Iván Duque y sus funcionarios. El primero de esos hechos es el de las elecciones en Perú, el segunda vuelta, junio 6, que afortunadamente pues, la situación ya se resolvió hace unos días. En estas elecciones ganó por un poco más de 40,000 votos el candidato Pedro Castillo sobre la candidata Keiko Fujimori. Pedro Castillo es un dirigente de los maestros en Cajamarca, lo profundo de los Andes peruanos, dirigió un paro de maestros muy prolongado que lo dio a conocer por todos lados, es campesino y ha invocado pues la defensa de las reivindicaciones de los más pobres en este país dedicado o que ha profundizado el neoliberalismo como muchos otros, pero quizás uno de los que más ya ha llamado la atención ha sido Perú. Es una zona de donde viene él muy golpeada por la violencia y, como decía, por todo este modelo neoliberal. La extrema derecha en Perú, la extrema derecha fascista, está representada por Keiko Fujimori, hija mayor de Alberto Fujimori, quien, además de ser muy corrupto, por lo cual está pagando, está en la cárcel, tiene una serie de acusaciones muy graves en la perspectiva de derechos humanos desde hace bastante tiempo con indígenas, con las indígenas en Perú. El problema de fondo de estas elecciones era que había mucho juego para la derecha peruana. Es la tercera vez que la señora Keiko logra unificar, es candidata y en esta ocasión logró unificar a los personajes, digamos, nefastos de la extrema derecha en Perú, como el escritor Vargas Llosa y los militares en retiro. Pero también se movilizó una movilización internacional importante. La extrema derecha del continente se movilizó y aquí lo que más nos interesa es qué hizo Colombia. Andrés Pastrana y el venezolano Leopoldo López, entre muchos otros, estuvieron ahí presentes tomándose la foto con Keiko Fujimori. Incluso Pastrana promovió una carta con 17 presidentes de Iberoamérica, incluido él mismo y Álvaro Uribe, la mayoría corruptos, sí, pero en todo caso de extrema derecha, pidiendo que se convocara a unas nuevas elecciones, se desconociera el resultado. Entonces, la situación es importante que se haya resuelto a favor de Castilla. ¿Quién es Castilla? Bueno, ya señalábamos, él proclama un programa de izquierda, sobre todo la reivindicación de los intereses de la población más pobre e históricamente excluida, pero también mostró ambigüedad y posturas conservadoras frente a asuntos cruciales como la igualdad de género, los derechos de la mujer y los derechos de la población LGBTI. Pero hay que decir que gestó una coalición en torno suyo, en torno a su campaña, y logró consolidar un programa más o menos democrático en estos campos para darle salida a estas reivindicaciones. Que no se resuelve el problema del todo, es claro, pero es la perspectiva más favorable para luchar por esos derechos y por los derechos de los trabajadores, de los campesinos y la población excluida. El otro punto que me voy a referir rápidamente, que involucra a Colombia en todo esto, es el de Haití.
Hace 2 semanas se presentan dos episodios, pues dos situaciones muy graves. La primera es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí, hablando de lo que representa el gobierno el uso excesivo de fuerza y la concentración de poder y todo esto durante el paro nacional, la movilización nacional de más de 2 meses. Pero al mismo tiempo, ese mismo día, matan al presidente de Haití y se ven involucrados un grupo de militares en retiro de Colombia que participan abiertamente como contratistas llamados o contratados por una empresa de seguridad de Estados Unidos, ¿sí? Manejada por un venezolano y otros personajes de estos de la extrema derecha, un venezolano en el exilio, claro, de la extrema derecha del continente. Hay que decir que esta ha sido una práctica muy generalizada en los últimos 20 años de contratar gente mercenaria para pelear por parte de Estados Unidos en causas en diversas partes del mundo. Esto es militares en retiro, es la palabra más correcta, no es militares, porque los militares en retiro siguen a disposición de ser convocados. Es decir, el gobierno ha tratado de lindar esto y en un principio dijeron que eso no tenía nada que ver con los militares, que ellos no podían controlarlo, pero la situación es esa. Refleja lo que ha sido el ejército colombiano, los escándalos que se han dado, sobre todo en los últimos años, en torno a falsos positivos, pero también en torno a los bombardeos, a los campamentos de niños y niñas, donde aducen que no sabían, pero evidentemente lo sabían que estaban presentes, y toda esta práctica que se denunció hace unos tiempos sobre corrupción, sobre vínculos con la oficina de Envigado, con el clan del Golfo y demás. Es decir, Colombia exporta mercenarios a favor de las causas de Estados Unidos y de Israel. Ahora están metidos a fondo en la pelea, en la lucha del pueblo para reprimir al pueblo de Yemen. Es una lucha que un poco sale, pero ahí están metidos los colombianos peleando. Pero también han intervenido en Venezuela en el intento de derrocar al gobierno de Maduro. Han intervenido en Bolivia en el tema del derrocamiento del gobierno de Evo Morales hace más de un año. Intervinieron, el gobierno de Colombia intervino en Ecuador a favor del candidato de la extrema derecha que está gobernando, y esa es la política nefasta del uribismo. Y concluyo con esto. Hay una preocupación muy grande en la extrema derecha por lo que está pasando en el continente, preocupación por lo que está pasando en Chile, por el triunfo en Perú, por las perspectivas de las elecciones de Brasil el próximo año, incluso por las perspectivas de las elecciones de Colombia, el desprestigio del uribismo. Y hay digamos, se cocina también una salida de fuerza. Bolsonaro dijo que no le entusiasma mucho convocar elecciones, y empieza a correr todo esto. Esto para decirles que la extrema derecha sigue viva, ahí está Colombia y en el continente, y pues sería gravísimo que se fortalezca esta extrema derecha en cualquier país de América Latina, porque eso fortalece al uribismo en Colombia. Por último, un llamado a que miren digamos, estos temas con un poco más de profundidad. Hay un artículo mío de Las Dos Orillas que sale en Renovación Magisterial, y también hay un pronunciamiento del PTC sobre la situación de Perú para profundizar en esto. Muchas gracias. Profesora Consuelo, a ti mil gracias. Muy importantes estos análisis. Gracias por brindarnos la posibilidad de comprender de una mejor manera cómo el panorama latinoamericano, lo que pasa, lo que señalas de la situación electoral y política en Perú, la terrible situación de Haití y todo el contexto de elecciones que se viene, cómo eso se relaciona con Colombia. Realmente hay un vínculo entre todo, y esos análisis que nos brindan pues nos permiten hacernos una mejor idea de cómo está la situación. Mil gracias, profe Consuelo. Gracias a ustedes.